Buenas tardes. Vamos a iniciar nuestro tiempo de estudio. Les invito a que nos presentemos en oración a nuestro Señor. Señor Dios y Padre nuestro, Señor Todopoderoso, cuán agradecidos estamos, Señor, porque hemos escuchado la predicación de su palabra, porque hemos sido edificados, Señor, como su pueblo, fortalecidos, Señor, poderosos, desde nuestra perspectiva, Señor, porque usted gobierna su iglesia, porque usted, Señor, la bendice, porque usted, Señor, la sostiene. Padre Santo, le pedimos, le suplicamos que su Santo Espíritu continúe con nosotros en este pequeño estudio, Señor, que busca que aprendamos como sus hijos a vivir de acuerdo a su voluntad, apegados, Señor, al que usted ha mandado a cada uno de nosotros. Sea con nosotros, dependemos de usted, Padre. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, entramos ya en la recta final de este pequeño ensayo que hemos expuesto sobre el noviazgo bíblico. Vamos ya en el capítulo 13 y esperamos que sea o que lleguemos hasta el capítulo 15. Hemos abordado este tema por el recorrido más largo que encontramos en las Escrituras. Iniciamos exponiendo el mandato cultural que Dios le dio a sus criaturas, es decir, a la forma en que su pueblo debía desarrollar su devoción y vocación en el planeta entero. Este mandato fue dado en el principio y antes de que los seres humanos pecaran contra el Señor. El hombre y la mujer, creados ambos a imagen y semejanza de Dios, tenían el mandato de llenar la tierra y dominar la creación para establecer la cultura del reino. Esto quiere decir que el desarrollo del orden social debe estar cimentado y sometido a la relación que existe entre el Señor y su pueblo. Es decir, debe estar cimentado en el conocimiento de Dios. Desde el principio quedó establecido que la célula básica de la sociedad para que se desarrollara en este orden social es un matrimonio establecido como Dios lo diseñó, un hombre y una mujer. Y con estos términos, hombre y mujer, me refiero a personas que están integralmente maduras y listas para dejar a su mamá y a su papá. Y que si Dios quiere, este nuevo matrimonio dará frutos, es decir, tendrán hijos, los cuales por mandato de Dios serán instruidos en el Señor para que ellos también extiendan el reino. Esto quiere decir que los padres van a entrenar y van a ejercitar a sus hijos en la piedad y en el temor al Señor, para que ellos también vivan con la devoción y sujetos a la voluntad del Señor. Los padres creyentes y en obediencia a Dios van a criar a sus hijos con la misma cultura que practican, con la misma devoción y hacia la misma vocación. Y si estos niños ponen su fe en Jesucristo, con el paso del tiempo y a través de los medios de gracia, ellos van a ir madurando en el Evangelio. En su desarrollo llegará el momento en que tengan que decidir de qué forma van a servir al Señor en el extendimiento del reino. La mayoría de ellos va a decidir crear una propia familia. Génesis 2, versículo 24 lo plantea de esta forma: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Con esto podemos entender que hay una etapa de transición en el desarrollo de los hijos como ciudadanos del reino. Los hijos llegará un momento en que dejen o que suelten a sus padres, de que suelten su protección, su provisión, su cuidado, y entonces abandonarán la casa de sus padres para construir la suya. Dejarán de ser guiados para empezar a guiar una nueva célula. Dejar a los padres no implica un rompimiento doloroso y destructivo, sino una extensión que trae gozo y que además edifica al pueblo de Dios. A esta breve etapa de transición
es lo que hemos llamado noviazgo bíblico. Algunas iglesias también lo conocen como tiempo de esponsales. Se refieren a la misma etapa. Como lo hemos venido mencionando en varias ocasiones, ninguno de estos términos, noviazgo bíblico o tiempo de esponsales, este tiempo de transición, se encuentra de manera específica y literal en las Escrituras. Sin embargo, podemos identificarla claramente. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, esta etapa de transición en el desarrollo de la cultura del reino, la podemos identificar. En los capítulos anteriores expusimos cómo se ve un niño que ha madurado para ser un hombre y cómo se ve una niña que ha madurado para ser mujer. Y no nos referimos a cuestiones físicas. Expusimos que la madurez de un hijo de obediencia, hombre o mujer, está relacionada directamente a su conocimiento de Dios. Está relacionada en cuanto a su comportamiento, en su obediencia celosa y fiel a la palabra de Dios. En este sentido, los hijos de Dios pensarán en el matrimonio hasta que, a la luz de las Escrituras, se encuentren preparados para servir y extender el reino bajo este ministerio. Pero mientras que esto no suceda, no tendrá ningún sentido pensar ni siquiera en una relación de noviazgo, ya que, como mencionamos, es solamente una etapa de transición. El único propósito de la existencia del noviazgo es que llegue al matrimonio. Si no va a ningún lado, entonces sería invertir tiempo y recursos en algo que es inútil y además estéril. Pero por si esto fuera poco, es algo que coloca a todos los involucrados, y me refiero a un noviazgo que no lleva al matrimonio, pone a todos los involucrados, no solo a los novios, sino también a sus familias e incluso a la iglesia, en una situación que cuando menos ofende al Señor con pecados de inmoralidad, pero que en muchas ocasiones, y debido a que niños están jugando y se les ha permitido jugar con situaciones muy serias, terminarán con pecados trágicos, con comportamientos que generarán vicios que van a dañar su desarrollo, o de plano van a terminar en verdaderas tragedias y con violencias. De manera que podemos decir que el noviazgo bíblico no es cosa de niños, sino que es exclusivo para hombres y mujeres, es decir, personas integralmente maduras en la palabra de Dios. En la Biblia encontramos una prohibición explícita para establecer un pacto matrimonial dirigida a los siervos del Señor. Esto obviando o tomando en cuenta también la prohibición de casamientos entre parientes de la misma casa que encontramos en el Antiguo Testamento. Pero específicamente Dios prohíbe a su pueblo, a hombres y mujeres, a que se unan en matrimonio con paganos. Esto implica que por mandato los siervos del Señor no establecerán relaciones de noviazgo con ningún incrédulo. O dicho de otra forma, el requisito que se encuentra en las Escrituras para iniciar un noviazgo que apunta al matrimonio de acuerdo con el diseño bíblico, es decir, que sea entre un hombre y una mujer, es que este noviazgo que apunta al matrimonio sea entre creyentes. En el capítulo anterior se presentaron algunos consejos para que los hombres y mujeres que han alcanzado esta madurez espiritual, física e inclusive material, y que están pensando en encontrar a esa persona con la que quieren establecer un pacto matrimonial por el resto de su vida y de este lado de la eternidad, y con quien, si Dios permite, van a criar a la siguiente generación en el Señor y para la gloria de Dios. Los hombres y mujeres solteros y maduros deben de escuchar, en primer lugar, el consejo y la guía de sus mayores
primordialmente de sus padres y de sus pastores. Hay todo un libro en la Biblia que está dedicado precisamente para aquellos que de menor experiencia estén escuchando a aquellos que tienen una mayor madurez en el Evangelio. Es el libro de Proverbios. El buscar consejo antes de tomar decisiones es ya una evidencia de madurez, porque hay un reconocimiento de nuestras propias limitaciones y además hay una evidencia de la humildad para ir a pedir consejo, para ir a buscar guía. Que una persona pida consejo muestra y hace evidente qué importancia le da o le otorga a las acciones que va a ejecutar. Además, va a ser evidente en dónde está la honra de esa persona. Dijimos que la búsqueda se tiene que realizar también con la mayor prudencia. Esto se refiere a que esta decisión no se realiza con base en pasiones carnales o en falsas ilusiones. El matrimonio es un asunto tremendamente serio. Requiere y merece que se tomen decisiones con prudencia y con celo, con riguroso celo a la palabra de Dios. La prudencia nos invita a evaluar los aspectos espirituales, pero también materiales con la que nos estamos desarrollando. Tomar decisiones prudentes no va a eliminar los problemas, pero cuando esos problemas vengan, y te aseguro que van a venir, porque aún como creyentes tenemos residuos de pecado que generan conflictos, actuando de manera prudente y apegados a las Escrituras, el matrimonio va a poder evitar que esos conflictos que van a existir escalen a proporciones desadecuadas. Tanto él como ella van a estar sometidos y sujetos a la voluntad de Dios. También se aconseja que la búsqueda de pareja se realice con la mayor conciencia y la mayor coincidencia doctrinal que sea posible. Ya quedó claro que el mandato en las Escrituras es que esta relación se realice entre creyentes, pero se aconseja también que estos creyentes coincidan en la doctrina que profesan, porque se entiende que en una iglesia local no se pueden encontrar candidatos en un momento dado. Cuando esto suceda, será lícito buscar en otras iglesias que tengan la misma base doctrinal. Los candidatos deben de meditar profundamente hasta qué punto su conciencia se queda en paz y limpia frente a esas doctrinas de segundo o de tercer grado. Esto evitará problemas en el desarrollo del matrimonio y en la crianza de los hijos. Los últimos dos consejos tienen una implicación directa con el tiempo de transición que definimos como noviazgo. La recomendación es que se tome una decisión con la más profunda consideración, es decir, que se evalúen los motivos y el propósito, que se evalúen el costo y las implicaciones, el costo espiritual y el costo material. Considerar también las funciones y las responsabilidades que genera el paso que estamos a punto de dar. Un hombre y una mujer que se aventuran a tomar la decisión de establecer el pacto que no se rompe en esta vida, sino que además permanece y debemos permanecer en él. Si no se considera esta célula con la importancia de vida, causará un daño, un dolor a los involucrados, a los hijos e incluso a la iglesia. Por eso, antes de tomar esta decisión, se debe de considerar con toda sinceridad y de rodillas delante de Dios, ¿por qué quiero casarme? ¿Por qué quieres casarte? Y la respuesta debe de ser filtrada con las Escrituras. El último consejo es que se debe de establecer esta relación con un vínculo integral. La semana pasada veíamos que aquellos que inician un noviazgo, otra vez, exclusivamente para establecer un pacto matrimonial, deben de querer establecer el pacto. Parece una obviedad, pero debe de decirse,
los novios deben de querer establecer el pacto, los novios deben de estar amándose, deben de tomar la decisión de amarse. Y no estamos hablando de mariposas en la panza, estamos hablando de la decisión consciente con las Escrituras de amar a una persona. Esto es lo que impulsa este deseo de estar con esa persona, no para satisfacerme, sino para servirle. Este es el amor bíblico, el que nosotros identificamos como ágape. Los novios deben de estar enamorados tanto de la parte inmaterial como de la parte material de esa persona con la que van a extender el reino por el resto de sus días en esta tierra. En este capítulo expondremos cuáles son las implicaciones que la palabra de Dios expone y establece para el desarrollo del noviazgo bíblico. Vamos a partir de la premisa de que un hombre y una mujer, después de mucha oración, se han puesto de acuerdo y bajo ninguna presión y de manera voluntaria han decidido establecer un pacto matrimonial. Han iniciado esta etapa de transición que está descrita en Génesis 2, versículo 24. Han iniciado un noviazgo, han iniciado este tiempo de esponsales. Y una de las preguntas más frecuentes para los involucrados en una relación de noviazgo es: ¿cuánto dura este noviazgo? ¿Qué implicaciones tiene? Y debo decir que la palabra de Dios no responde de manera directa a esta pregunta. Tenemos ejemplos bíblicos que muestran un tiempo breve. Génesis nos expone la historia de Isaac y de Rebeca, y la narración que se encuentra en el capítulo 24 transmite la idea de que fue muy rápida esta transición. Pero también en Génesis tenemos casos como el de Jacobo, que esperó durante años para desposar a Raquel. No existe un número de días específicos, pero esto no quiere decir que no estemos capacitados para contestar la pregunta. Lo que debemos de estar considerando profundamente, con oración y a la luz de la palabra de Dios, son las razones y los motivos que tenemos para adorar, para servir y para darle la gloria al Señor desde el matrimonio. Porque darle la gloria a Dios es el propósito de cada ser humano, ya sea hombre o ya sea mujer, ya sea niño o adulto, ya sea soltero o casado. En este sentido, una vez que se ha evaluado el estado espiritual de manera personal, una vez que se ha pedido consejo y que Dios te ha guiado para encontrar a esa persona y que esa persona ha coincidido y consentido vivir para el Señor a tu lado en este ministerio, entonces se hará el compromiso solemne para llegar al matrimonio. En este sentido, esto quiere decir que los hijos de Dios no le van a preguntar a una dama: ¿quieres ser mi novia? Los hombres de Dios y maduros en el Evangelio deberán de preguntar: ¿quieres casarte conmigo? O mejor aún, ¿quieres servir en el extendimiento del reino junto a mí y para la gloria de Dios? Esto sí que es romántico. Así es como habla un hombre de Dios. Esposas, si no les preguntaron así, perdónenos. Que pregunten otra vez, ok. Esposos tienen tarea esta semana, entonces. Hombres de Dios tienen tarea esta semana. Y sí, me estoy dirigiendo exclusivamente a los varones. Son los varones los que deben de cortejar a las damas. Son los varones los que deben dar el primer paso, porque son los hombres quienes tienen la función de proteger, proveer y pastorear a su esposa. Y si Dios quiere, también a una familia. Un hombre maduro en el Evangelio
ejercitado en la piedad, temeroso del Señor, diestro en los medios de gracia, va a tener la madurez para cosechar las virtudes del fruto del Espíritu Santo. Va a tener el carácter para dirigirse a una dama y mostrar sus intenciones apegado a la palabra del Señor, pero además va a tener la fortaleza, la entereza de aceptar la respuesta que esta dama le dé, cualquiera que ésta sea. Hay algunas doctrinas, hay algunos pastores que condenan fuertemente que sea la mujer la que se aventure a proponer el matrimonio. Lo califican como un acto de inmoralidad. A la luz de las Escrituras no considero que se pueda decir esto. No considero que una dama que se aventura esté cometiendo un pecado de índole sexual. Sin embargo, y de acuerdo con todo el consejo de Dios, que una mujer haga el primer movimiento sí es una evidencia de inmadurez, sí es una imprudencia y sí muestra muy poca paciencia y dominio propio de parte de esta, voy a decir, niña. Este aparente arrojo, esta aparente valentía hace visible que no ha considerado la palabra de Dios para tomar sus decisiones. No ha considerado profundamente lo que es el matrimonio. Ha pasado por alto, ha menospreciado las funciones y las responsabilidades que tiene un varón dentro del pacto matrimonial. Entonces está tomando decisiones de acuerdo a su voluntad. No hay razón para que una mujer madura en el Evangelio quiera hacer un pacto con un niño que tiene que ser guiado en lugar de guiar, que tiene que ser dirigido en lugar de dirigir. Por esto, aquellos que desean casarse deben de considerar profundamente el matrimonio que se va a adquirir, tanto el varón que hace la pregunta como la mujer que la contesta. Porque una vez que se ponen de acuerdo, esta relación que apunta al matrimonio tiene implicaciones delante de Dios. El ejemplo más claro que tenemos acerca de este nivel de compromiso fue dado por José y María, los padres terrenales de Jesús. El Evangelio de Mateo 1, versículos del 18 al 20 dice: y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sus sueños un ángel del Señor, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. La palabra que se traduce como desposar quiere decir literalmente dar un recuerdo. Dar un recuerdo. Es una derivación de un verbo que significa fijar en el pensamiento. Por eso se usa para describir el compromiso o la promesa de matrimonio. El relato nos indica que este compromiso es tan serio que implica fidelidad y exclusividad. José es llamado marido, esposo, y el ángel se refiere a María como la mujer de José. Y la palabra mujer es la misma que se utiliza en el libro de Oseas capítulo 1, cuando Dios le ordena al profeta buscar una mujer, buscar una esposa. Y es la misma que el Señor utiliza para referirse a Eva en Génesis 2, versículo 22. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, fue formada una mujer, fue formada una esposa y la trajo al hombre. El compromiso de noviazgo es un asunto tremendamente serio.
Los títulos que se utilizan en la palabra de Dios nos dan evidencia de que el Señor considera las decisiones de sus hijos. Dios verdaderamente cree que tu sí es sí y que tu no es no. No necesita juramentos. Dios toma este compromiso, el de un hombre y una mujer que han hecho con toda libertad y bajo ninguna presión, como el inicio de la transición a una nueva célula familiar que va a extender su reino, que va a establecer la cultura bíblica. Por esto debo decirlo nuevamente, antes de hacer la pregunta o de responder la pregunta, debes de considerar profundamente tus motivos, tu madurez, la madurez de la otra persona. Ora mucho y luego ora más. Medita mucho en las Escrituras y luego hazlo más. Acércate a tus padres, a tus pastores, haz sumas y restas. Porque iniciar un noviazgo no es un juego delante de Dios. Implica responsabilidades de las cuales vas a responder. Iniciando por cada palabra que sale de nuestra boca, seremos juzgadas por ellas. Y mi intención no es asustarte. Quiero que seas consciente de la trascendencia de la decisión que vas a tomar para el resto de tu vida. Porque se debe decir que el noviazgo tiene restricciones perfectamente definidas en las Escrituras. Están limitadas y coexisten con el último consejo expuesto en el ensayo. Porque dijimos que es sano que exista un vínculo integral entre los novios. Es decir, deben de estar enamorados, deben de desarrollar el noviazgo con el deseo de estar juntos. Pero el relato de José y María deja muy claro que el marido, aunque comprometido, no había consumado el matrimonio. De manera que las relaciones íntimas antes del matrimonio son ilícitas y pecado delante del Señor. Aunque el mundo profese, aunque el mundo predique que son sanas y recomendables, porque de esta manera se puede conocer bien a una persona. Eso es mentira. Es una mentira que ha hecho un tremendo daño a muchas personas, a muchas familias y por supuesto a la sociedad. La sexualidad es un regalo de Dios exclusivamente dentro del contexto de matrimonio. Cuando se practica fuera del lecho matrimonial es deshonroso y causa vergüenza porque es impuro delante de Dios. Hebreos 13:4 dice: sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Esto implica que cualquier tipo de relación fuera del matrimonio es considerada como inmoral y además como adulterio. Y me vas a decir, ¿por qué adulterio si todavía no estoy casado? Es calificado de esta forma porque tenemos que escuchar lo que Jesucristo nos dijo en el Sermón del Monte acerca de este pecado. Mateo 5, 27, 30 dice: habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella y en su corazón. Jesucristo nos dice que cualquier tipo de pensamiento, tanto en hombres como en mujeres, que tenga insinuaciones sexuales, es inmoral porque está fuera del orden establecido por Dios. Es adulterio y codicia porque quieres obtener o quieres disfrutar algo que no te corresponde, algo que está fuera del orden establecido por Dios. Todo gira en la idea de que voy a hacer las cosas como yo quiero, en lugar de hacerlas como Dios manda. Lo que hacen evidente es mi incredulidad.
mi inconformidad con los mandatos del Señor, y hacen súper evidente que mis pasiones están controlando mis acciones. Además de que son pecados contra el Señor, van a exhibir la inmadurez. Van a revelar ciertamente que no estoy listo para el matrimonio. Hace un momento dije que debe de existir un vínculo integral entre los novios. Debe de existir un deseo por compartir su vida juntos. Pero este deseo se mueve y gira en torno a darle la gloria a Dios, lo que implica que vamos a hacer todo con celo y fidelidad a su palabra. Dios nos hizo con deseos de intimidad. Hay un libro que habla de esto entre los esposos. Cuando el hombre ya ha dejado a su madre, cuando ha dejado a su padre, es hasta entonces que se unirá a su esposa. La etapa de transición no permite la intimidad. Y no me estoy contradiciendo. Es sano que los novios deseen estar juntos. ¡Qué bueno! Y ahora les estoy diciendo que no deben de estar juntos. Pero la clave está en sumar todo el consejo de Dios. Primero debemos considerar que aquellos que se van a casar son maduros en el Señor, que están ejercitados en la piedad y en el temor del Señor. Así que su deseo dominante es darle la gloria a Dios. Él y ella reconocen en su existencia al Espíritu Santo en su corazón y gobernándolos. Reconocen su fruto y ponen en práctica las virtudes que son concedidas a ellos en esta nueva naturaleza. Entre todas las virtudes se encuentra la templanza. Es la última en la lista que se describe en Gálatas 5. Este sustantivo también se traduce como fidelidad e incluso como fe, pero la palabra en griego se traduce literalmente como autocontrol y se define como la virtud de quien domina sus deseos y sus pasiones, especialmente los apetitos sensuales. Por si esto fuera poco, la palabra de Dios ordena a sus siervos a comportarse de manera sobria, es decir, a no ser dominados por ningún tipo de deseo, de manera que los novios actuarán con templanza y con sobriedad en obediencia a la palabra de Dios y para darle la gloria al Señor. No se trata de negar los deseos, no van a desaparecer. Se va a reconocer la lucha. Se va a orar para guardarse, para disfrutar verdaderamente el momento de la intimidad, pero además hacerlo con sobriedad. La templanza y la sobriedad son parte del carácter de un creyente, por tanto deben de continuar gobernando la pasión y la sensualidad dentro del matrimonio. A la luz de todo el consejo de Dios, podemos decir que la intimidad se debe de tratar como el consumo de vino. Repito, la intimidad dentro del matrimonio se debe de tratar como el consumo de vino. Ambos son un regalo de Dios para disfrutar. Son saludables y dan satisfacción al cuerpo, pero si dejamos que dominen nuestra existencia, si no se consumen, si no se practican con sobriedad y bajo el orden y el diseño establecido por Dios, entonces se van a convertir en un vicio denigrante para los hijos de Dios y además un vicio ofensivo a nuestro Señor. ¿Puedes tomar? Sí, pero bajo la palabra de Dios. ¿Los maridos pueden tener intimidad? Sí, pero siempre bajo la palabra de Dios. Por esto es trascendente que la relación sea entre creyentes maduros. Ahora se entiende mucho mejor el mandato del Señor y que está apuntando al cuidado de su pueblo. Una persona que no tiene una relación con Dios no va a tener la intención de glorificarlo. No va a tener la capacidad ni el deseo de alejarse del pecado y no va a tener ningún interés en darle la gloria a Dios guardando su pureza.
Entre más coincidencias doctrinales existan entre estos dos creyentes, y me refiero a doctrinas de segundo y de tercer grado, será mucho más saludable, será menos estresante pasar por esta etapa de transición sin manchar la pureza de la santidad propia, sin lastimar el corazón de esa persona que decimos amar y sobre todo sin pecar contra el Señor, al que decimos adorar y glorificar. Bajo una misma doctrina, el novio y la novia estarán caminando en la misma dirección, apuntando hacia el mismo propósito, con los mismos intereses. De esta forma, sus decisiones se complementan, el esfuerzo se potencializa. Uno estará cuidando al otro, uno estará edificando al otro. Es por esto que el noviazgo es una etapa breve. Antes de hacer la pregunta y de contestarla, ya evaluaste con las Escrituras tu estado espiritual y el de aquella persona, y sin ningún compromiso y sin ningún contacto, él y ella se van a conocer, porque ya se han visto congregados, ya se han visto alabar, ya se han visto sirviendo, ya han convivido con otros hermanos de la misma edad o incluso mayores. Ya te diste cuenta cómo trata a sus padres, cómo trata a sus hermanos, cómo se comporta con sus pastores. Esto es lo que te va a dar la evidencia de madurez en una persona. ¿Qué tanto está imitando a Cristo? Ese es el máximo interés y el único parámetro que un hijo de Dios está buscando para servir en el extendimiento del reino dentro del matrimonio. Los hijos de Dios no necesitan saber cómo ves a una persona, ni absolutamente nada más para establecer este compromiso que va a culminar en un matrimonio que le dé la gloria al Señor. Reitero, el deseo por estar juntos es sano. Si no existe este anhelo, él y ella deberían de evaluar nuevamente por qué quieren casarse con esa persona. Aman a Dios. Por esto han decidido amar a esa persona, servirla en un pacto matrimonial hasta que la muerte los separe y siempre bajo la voluntad de Dios. Por esto la transición de la casa de mis padres a la casa del matrimonio va a ser breve. Los más interesados en que sea breve son los novios mismos. La mayoría de los estudios que investigué consideran que un periodo de entre 6 y 12 meses es un tiempo suficiente para preparar la transición e inclusive los preparativos de esta boda. Lo que se debe de considerar es que cada día que los novios pasan en esta transición, se ponen en riesgo de caer en la tentación de pecar contra el Señor por inmoralidad y adulterio. Por esto, durante el noviazgo, los hijos de Dios deben de ser extra cuidadosos. Los hijos de Dios deben de ser extra cuidadosos, y no me refiero exclusivamente a los novios. También los padres, inclusive la iglesia, la comunidad de creyentes debe de estar atenta para ayudar en este tiempo de transición. El establecer un pacto matrimonial que está cimentado y sujeto a los principios, que se desarrolla bajo el orden divino y en obediencia a la palabra de Dios, es un motivo de celebración para toda la comunidad del pacto, no solo para los novios, para la iglesia universal. Se ha dado esta mitosis cultural que extiende el reino de Dios. Entonces debemos de estar cuidando a estos novios. En resumen, los novios que están siendo edificados en esta etapa de transición, que están cosechando del fruto del Espíritu Santo, van a hacer todas las cosas y van a llevar este proceso que culminará rápidamente en la firma de un acta matrimonial, en obediencia a Dios y con respeto y fidelidad a sus mandamientos. Los novios serán personas que van a estar orando constantemente por templanza y sobriedad, porque buscan agradar a Dios y buscan ser fieles al Señor y para su gloria.
Los novios van a estar buscando incansablemente acercarse en obediencia a Dios. El novio quiere guiar a la novia hacia Dios. La novia desea ayudar al novio en esta tarea. Esto implica que van a estar alejándose del pecado y de cualquier situación que los ponga en esta tentación. Los novios quieren pasar tiempo juntos, pero siempre buscarán que este tiempo guarde su pureza personal y de la persona que han decidido amar. No van a estar buscando la oscuridad, no van a estar buscando momentos que puedan comprometer su testimonio. Por eso buscarán estar acompañados por alguien que los ayude en este proceso. Así que si unos novios están en esta transición y se te acercan para que los acompañes, date el tiempo para hacerlo. Acompáñalos, escúchalos, protege su testimonio. Si puedes, también lleva tu dinero para que no le cargues la mano al novio. Y si no lo llevas, pide nada más 2 tacos, por favor. Un hijo de Dios que es maduro en la palabra de Dios nunca va a proponer o va a insinuar algo que sea inmoral. No va a utilizar este compromiso tan serio como una licencia, como un pretexto para pecar contra Dios. Es precisamente porque conoce la seriedad del compromiso que ha hecho delante de Dios y con un hijo o con una hija del Señor, que quiere y que va a estar buscando honrar la santidad de Dios, guardando la santidad de la pareja. Hemos dicho que el noviazgo es serio, que es un compromiso que tiene como finalidad llegar al matrimonio. Sin embargo, es un compromiso que apunta al pacto, no es el pacto. De manera que aunque es tremendamente serio, se debe decir que se puede disolver por varios motivos. Si Dios permite, veremos cuáles son estos motivos la próxima semana. Por ahora, oremos a nuestro Dios. Señor Dios y Padre nuestro, Señor, gracias porque tenemos su palabra. Gracias porque tenemos todo su consejo, Señor, y podemos refugiarnos en Él para tomar decisiones. Gracias, Señor, porque en su palabra podemos conocerlo, conocernos a nosotros mismos y conocer la forma, Señor, el camino que le va a dar mayor gloria a usted. Padre, que su Santo Espíritu y su fruto, Señor, nos permitan caminar en santidad, imitando el carácter de nuestro Señor, en cualquier etapa del desarrollo en la que nos encontremos, como niños, como adultos, como solteros, como casados, Señor, pero siempre apuntando a darle la gloria. Cuídenos, guárdenos, Señor. Se lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.